Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Continuando con la serie de construcciones básicas para nuestra mesa de juego, hemos decidido dedicar este nuevo tutorial a la construcción de caminos. Como podéis ver, hemos utilizado en estas dos piezas de demostración dos técnicas completamente diferentes, ambas muy resultonas, pero muy molonas en la mesa de juego. Así que nada, lo de siempre, si os gusta este vídeo, suscribiros a este canal, dadme un like así de grande y dejadme vuestros comentarios. Y sin más preámbulos, ¡comenzamos! Comenzaremos con unas bases hechas en DM de 3 milímetros de espesor, con un ancho de 8 centímetros y medio y una longitud de 30 centímetros. De manera que con un mínimo de 4 piezas podremos atravesar un tablero estándar de 1,20 x 1,20. Ahora vamos a biselar los bordes a 45 grados con un cúter. El MDF es un material muy blandito y fácil de tallar con una cuchilla. También lo podéis hacer con un Dremel si tenéis, pero bueno, con el cúter ya os podéis apañar bastante bien. Vamos a comenzar a tallar las roderas que aparecen en los caminos. Para ello vamos a dibujar dos líneas longitudinales. Ambas estarán separadas 1 centímetro del borde de la base. A continuación volveremos a dibujar dos líneas longitudinales, esta vez 2 centímetros separadas del borde de la base. ¿Veis? Estas son las líneas por donde pasarán nuestras roderas. Para darle más detalle, también podéis tallar si queréis en el medio del camino unas roderas un poquito más delgadas. Ahora llega lo divertido. Con una cuchilla de cúter vamos a tallar las 4 líneas que hemos dibujado con anterioridad. Las daremos profundidad y anchura según nuestros gustos, pero teniendo en cuenta que las roderas aparecen por el paso de los vehículos. Eso quiere decir que en ellas se va a acumular tanto agua, barro, piedras, sedimentos y un montón de cosas. Bueno, así es como más o menos quedaría. Ahora con una lima de mano vamos a intentar suavizar y limar cualquier aspereza que tenga, ¿vale? Intentaremos quitar todas las rebabas o cualquier irregularidad que no nos guste. Y este sería el acabado del tallado. Ahora vamos a darle todavía otro poquito más de detalle. Usaremos masilla Milliput e intentaremos hacer una serie de montículos en la mitad del camino. Así le daremos un poquito más de relieve a la pieza. Eso sí, no olvidéis mojaros los dedos constantemente cuando trabajéis con ella. No vaya a ser que os quede pegada en los dedos como no que me sé yo.
Para el texturizado usaremos como siempre cola blanca o cola de carpintero. La vamos a empezar aplicando por el fondo de los surcos, allí donde se depositan los sedimentos, donde colocaremos ahora unas piedrecitas pequeñitas que tenemos. También aplicaremos la cola blanca sobre los arcenes del camino y sobre esta esparciremos arena de playa y alguna piedrecita. Esto también podéis hacerlo en el centro del camino, sobre los montículos que anteriormente hemos estado modelando. Para el sellado utilizaremos la clásica mezcla 50-50 de agua y cola. Con esto conseguiremos que si queda algún granito de arena suelto o alguna piedrecita, queden completamente fijadas a la base. También nos servirá para que la arena no chupe tanta pintura a la hora de pintarla. Y con esto por fin llegamos a la pintura. Le daremos una imprimación de negro mate en spray del que venden en los proveedores asiáticos. También daremos una capa base de Desert Yellow de Model Color. También utilizaremos un marrón chocolate también de Model Color con el que vamos a fabricar una aguada. Para ello echaremos unas gotitas en un vaso de agua que quede muy diluido, ¿vale? Y con una brocha lo aplicaremos por toda la superficie. Como veis, esto le da mucho más profundidad a todo lo que hemos tallado. Una vez completamente seco, vamos a aplicar una tinta negra a las zonas más profundas y donde hay piedrecitas. Esto aumentará todavía más la profundidad que estamos buscando. Bien, más o menos es así como quedaría una vez que se han secado las dos capas de tinta, ¿vale? Ahora vamos a intentar recuperar el color con el amarillo desierto. Así que aplicaremos unas gotitas y con la técnica del pincel seco y una brocha lo aplicaremos sobre toda la superficie del camino. Y comenzamos con la iluminación. Hemos aplicado previamente a toda la superficie una primera luz con una mezcla al 50-50 de amarillo desierto y arena iraquí. Y daremos unas segundas luces un poco más claras directamente con arena iraquí. Diluiremos mucho este color con agua, de manera que cuando pintemos podamos difuminarlo lo máximo posible. Siempre pintaremos las zonas más altas, allí donde supuestamente la tierra está más seca. La verdad es que simplemente dejándolo así quedaría bien chulo, aunque lo podemos mejorar todavía un poquito más cuando apliquemos el césped y las hierbas altas. Y para el flocado, pues lo de siempre, cola blanca por los arcenes, donde vamos a esparcir todo el césped. También podemos poner, si queremos, algún matojo, alguna hierba alta de alguna casa comercial.
Y este por fin es el acabado con esta primera técnica. Como podéis ver, ha quedado bien chula. Ahora probaremos la segunda técnica. Comenzaremos con un DM preparado igualmente que el anterior, al cual vamos a pegar en los laterales 2 tiras de goma eva de 1 centímetro de anchura. Y las pegaremos con un poco de cola blanca. Ahora le damos la vuelta y con una cuchilla cortamos el sobrante. Ahora vamos a utilizar aguaplast o pasta para juntas. Esta masilla la utilizan mucho los pintores para tapar pues, agujeritos de cuando se coloca un cuadro, alguna fisura que hay en la pared y demás, ¿vale? Es una pasta que seca relativamente rápido y con la que vamos a intentar modelar los arcenes de nuestro camino. Como veis, lo vamos esparciendo con una espátula por toda la superficie, dándole forma e inclinación a los arcenes. Nos ayudaremos también con el dedo porque la verdad es que se modela mejor con el dedo que con la espátula. También extenderemos esta pasta por el centro del camino, ¿vale? Con el dedo intentaremos ir dando forma a las roderas para dejar una textura lo más parecida posible a la realidad. No se trata de dejarlo liso. Como veis, una vez seco queda una textura con mucho relieve, muy parecido al barro seco o así, ¿vale? Bien, con esto hemos acabado con el tema del modelado. Ahora comenzamos con la texturización. Aplicaremos cola blanca a toda la superficie. Mientras todavía está fresca esta cola, vamos a poner unas piedrecitas o si tenéis unos trocitos de corcho que simulan rocas y demás en los arcenes del camino. Haremos un poquito de arena de playa por el centro, no todo para no tapar la textura que antes hemos conseguido. Sin embargo, por los arcenes sí, lo taparemos completamente todo y así dibujamos completamente la forma del camino. Una vez que esté seco todo, sellaremos como en la técnica anterior con la mezcla de cola blanca y agua al 50%. Para la pintura hemos aplicado primero una capa de imprimación con un spray en negro mate y después hemos dado una capa base con marrón chocolate. Para las luces, algo muy sencillito. Vamos a aplicar un pincel seco con gris piedra. Lo extendemos bien sobre un papel y descargamos toda la pintura posible sobre él. Y aplicamos en una misma dirección siempre, ¿vale? No crucéis el pincel, tiene que ser siempre siguiendo la dirección del camino. Como veis, se resalta toda la textura que antes hemos trabajado. Ahora a las piedrecitas les vamos a dar una capa base de gris negro. Una vez completamente secas, vamos a aplicarles una primera capa de luces. Para ello utilizaremos un gris luminoso, o un gris medio. ¿Veis? Con la técnica del pincel seco vamos resaltando cada piedrecita. Finalmente, con un poco de blanco puro, vamos a dar una segunda capa de luces.
Y como guinda del pastel, el flocado. Utilizaremos exactamente los mismos pasos que la técnica anterior. Cola blanca, césped y hierbas altas. Y este por fin es el acabado de la segunda técnica. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.